Domingo 14 del tiempo ordinario. Quedó asombrado de su falta de fe. En estos 6 domingos la Iglesia nos ha recalcado desde diversos puntos de vista qué es la fe. La fe es una virtud teologal, la seguridad de las cosas que esperamos, la garantía de las realidades que no vemos. Hebreos capítulo 11. Es infinita y por tanto nunca se podrá explicar totalmente ni se podrá decir que se tiene fe en plenitud. Si tuviera fe capaz de trasladar montañas, pero no tengo amor, no soy nada, nos dice San Pablo en los Corintios. El domingo 12 subrayaba el hecho de que la fe se hace presente en medio de las dificultades más extremas de la existencia. Cuando todo parece fallar, el que tiene fe no pierde la confianza en Dios, que es su roca, su escudo y su baluarte. El domingo pasado tenía como centro el hecho de que la fe es aquella confianza en aquel que es el único capaz de salvarnos de la muerte, del egoísmo, del pecado, de vivir una vida centrada en el amor propio. Es su palabra, su gracia la que nos hace partícipes de su resurrección ya desde esta tierra. Este domingo, el Evangelio, en una misma dirección, describe cómo Jesús se admira de la incredulidad de sus compatriotas. El término que utiliza San Marcos es apistía, que es el negativo de pistis, es decir, falta de fe. Es un término propio de Marcos que usa solo 4 veces en los evangelios. Se refiere fundamentalmente a la actitud de personas que deberían haber creído porque ya han visto tantas señales que lo extraño es que su corazón está endurecido y se nieguen a creer. Los mismos discípulos tienen esta actitud inclusive después de la resurrección. Dice Jesús, lo reprendió por su falta de fe y su dureza de corazón, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Aquí el evangelista une la falta de fe a la dureza del corazón, que lo llama esclerocardía. Es exactamente lo que denuncia el profeta Ezequiel en la primera lectura cuando dice: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. Los hijos testarudos, literalmente en hebreo, kashepanim, o sea, los que tienen el rostro duro, endurecido, que tienen el rostro inamovible, voluntarioso, soberbio, orgulloso y obstinado, literalmente hasek lev, un corazón que está como esclerocardía, ¿no? Endurecido, literalmente. Los hijos con el corazón endurecido se oponen a la predicación del profeta porque esa predicación no sigue sus ideales, porque les predica aquello que ellos no quieren escuchar. En síntesis, la falta de fe es producto de la soberbia del hombre que quiere que Dios se tenga que someter a sus planes, deseos y proyectos. Por eso no quieren ni siquiera pueden escuchar al profeta, porque están llenos de sí mismos, de su arrogancia. Han cerrado sus ojos para no ver y sus oídos para no oír. Esto es fundamental para que entendamos por qué el mundo sigue viviendo en la incredulidad, aunque estemos rodeados de las maravillas de la creación, del milagro de la vida, aunque Jesucristo se haya entregado por nosotros, derramando hasta su última gota de sangre por puro amor, el mundo sigue en la blasfemia, rechazando la voluntad de Dios. Vemos los movimientos por imponer una ideología de género que rechaza radicalmente la misma naturaleza del hombre por un sentimiento subjetivo. No se respeta la vida en sus estados más débiles e indefensos, en el vientre de la madre y en la ancianidad o enfermedad avanzada, que está destruyendo el núcleo familiar por relaciones ocasionales, egoístas, que no producen sino frustraciones y decepciones. Todo tiene el mismo origen, la soberbia del hombre que por acción del diablo se quiere constituir a sí mismo Dios de su propia vida. Y ahí está su gran tragedia, que su realidad, sus limitaciones le muestran una y otra vez que está equivocado. Pero en vez de volverse atrás y reconocer la propia fragilidad y contingencia, el hombre soberbio reniega, blasfema e inclusive ataca a aquellos que creen en Dios, porque le ofende que crean en un Dios que según él no lo escucha o simplemente no existe. Dice Baruch: porque hemos pecado delante del Señor, le hemos desobedecido, no hemos escuchado su voz, ni hemos caminado de acuerdo con sus órdenes, que el Señor nos puso delante, por eso nos sobrevinieron calamidades y la maldición. Vivimos entre desgracias hasta el día de hoy. No escuchamos la voz del Señor según lo que decían los profetas que nos envió, y todos nos fuimos
según las inclinaciones de nuestro perverso corazón, a servir a otros dioses y a hacer lo que desagrada al Señor. Esta es la actitud del humilde que reconoce que necesita ser transformado. Sin esta humildad es imposible experimentar la salvación. Por eso el Evangelio subraya a diestra y a siniestra que la salvación es solo para los pobres de espíritu, aquellos que escuchan la palabra de Cristo con la actitud del salmista. Como los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Esta es la humildad que muchas veces nos falta, que le falta al mundo de hoy, que en una altivez irracional hace desfiles de orgullo, que exige que la iglesia y la sociedad acepten el pecado como algo normal y hasta que promueven este pecado como si fuera parte de los derechos humanos. En Lucas, este pasaje del Evangelio de hoy está precedido por la predicación de Jesús, que dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta es la buena noticia, de que Dios no nos ha abandonado a ese corazón endurecido, sino que por el contrario tiene poder para salvarnos, pero necesita de nosotros una sola cosa: la humildad. La humildad de reconocer que estamos enfermos y como consecuencia la fe de que Él ha venido con el poder de darnos el triunfo sobre el mal, la muerte y el pecado. Quien tiene esa fe tiene un don muy especial, es capaz de aceptarse a sí mismo y al mundo como una bendición infinita. Aquí está la raíz de tantas depresiones, trastornos obsesivos, compulsivos y muchos otros desequilibrios mentales del mundo y la sociedad de hoy. El soberbio no acepta al mundo a su alrededor, ni siquiera a sí mismo. ¿Por qué? Porque no tiene fe. No cree en Dios, no cree en su enviado, no tiene vida eterna. El Evangelio nos dice la razón por la que los compatriotas de Jesús no creyeron en Él. Dice literalmente, se escandalizaron, escandalizonto, ¿no? Del verbo escandalizo. Es decir, no pudieron creer que Dios se manifestara en una persona débil, en un carpintero, conocido, humano. Es lo mismo que sucede hoy. Muchos no se acercan al sacramento de la reconciliación porque no pueden creer que Dios se manifiesta a través de un ser pecador, limitado, humano, como un sacerdote. Dicen así: yo me confieso con Dios directamente, yo creo en Dios a mi manera, yo no soy religioso, yo soy espiritual. No se dan cuenta que se engañan a sí mismos porque en el fondo creen en sí mismos, hablan consigo mismos y hasta ellos mismos se perdonan. ¡Cuánta soberbia! Por eso lo primero que necesitamos pedirle al Señor es la humildad, de reconocer que estamos profundamente necesitados de que Jesús sane nuestros corazones endurecidos, y así podremos decir con San Pablo: mi gloria no son mis virtudes, ni mi celo apostólico, ni los milagros que hago, mi gloria son mis debilidades, porque cuando soy débil es cuando se muestra en mí perfectamente la fuerza de Dios, como decía la segunda lectura. Quien tiene fe ya ha entendido todo, en toda circunstancia ve el amor de Dios que lo sostiene, que lo llena de fuerza y esperanza. Ya no vive en el temor porque el Espíritu certifica a su espíritu que es hijo de Dios y si hijo heredero, coheredero de Cristo. Esa persona no tiene miedo de sus propias debilidades, no tiene miedo de sus falencias, no tiene miedo de los sufrimientos, porque allí donde Él no puede, Dios puede, porque Dios es el Dios de los imposibles. Sin mí nada podéis hacer, pero quien tiene fe, todo lo puedo en aquel que me conforta. Que el Señor nos regale esta humildad para que nos acerquemos a Cristo como la mujer del domingo pasado, temblorosa, consciente de su impureza, pero llena de confianza en Él. Basta que toque la orla de su manto, decía ella. Qué contraste con sus compatriotas que aún teniéndolo con ellos por años, nunca pudieron experimentar su fuerza y su gracia. Dios nos libre de esa soberbia y más bien nos llene de su humildad. Amén.